Entonces acá en este momento lo que vamos a hacer es rápidamente realizar pues como una serie de configuraciones antes de y después de. Por defecto tenemos punto, elevación y descripción. Perdón. Para lindero tenemos por defecto punto, elevación y descripción. Y observen de que esto es como el formato, inclusive se carga inmediatamente el mismo tipo de letra, ¿cierto? Ahora bien, lo que sucede acá es que es posible que para el lindero solamente necesitemos el número del punto. Entonces, voy a decirle acá, lindero, properties, solo el número del punto. Aplicar y aceptar. Y acá tenemos pues, de pronto el texto puede que no ayude mucho. Igual, así como es el lindero, dentro de las propiedades, yo también puedo al lindero asociarle un bloque de punto, donde puede ser digo acá en editar, y en el uso de la marca, hay tres formas de administrar esa marca. La primera fue la que hicimos de tipo personalizada, ¿cierto? Pusimos la X o la cruz, pusimos el punto, ¿cierto? Y hay otra que es un punto de AutoCAD. Entonces el punto de AutoCAD es simplemente el punto pelado, ya, listo. Y hay una tercera forma que es adicionar un bloque que se limita básicamente a este tipo de figuras. Acá podemos dejar un círculo que aguante el círculo. Unos que están predeterminados. Más que todo con el tema de hidrantes. Por ejemplo, al árbol le puedo asociar, al grupo de puntos árboles, por ejemplo, le puedo asociar un árbol. Inclusive en AutoCAD se consiguen los bloques para llegar y usted tener, por ejemplo, que un pino. Eso, lo que pasa es que esta es una vista como muy frontal, ¿cierto? Y nosotros para dibujar utilizamos más que todo una vista superior. Voy a dejar este círculo para el lindero, aplicar y aceptar. Le digo aplicar y me voy para el texto. Recuerden de que el texto que tenemos nosotros indicado lo podemos organizar acá en texto, número del punto, le doy los 3 puntos, selecciono
y en formato le voy a cambiar, digo Arial. Aplicar y aceptar. Digo aplicar y aceptar. ¿Qué sucedió? El bloque del punto, ¿cierto? Si yo lo cambio en una parte, se cambian absolutamente todos los grupos de puntos. Entonces, esa es la razón por la cual uno siempre asocia a una descripción una clave descriptiva, de manera de que le llame a uno un bloque, ¿cierto? Dentro de la administración de los grupos de puntos, vamos a escoger los puntos que dicen estación. Voy a apagar todo. Properties, bajo la obra, bajo el lindero, bajo el humedal, y todo me debe quedar apagado. Voy a cambiar de una vez esa marca. Yo particularmente voy a dejar esta crucecita, aplicar y aceptar. Y voy a cargar las estaciones. Propiedades, estaciones, lo pongo por encima de all points, de todos los puntos. ¿Qué sucede? Hay un descriptor dentro de lo que nosotros tenemos, que es EST. ¿Cierto? Y esos puntos, o sea, yo puedo crear un grupo de estaciones. Voy a ponerlo EST porque el grupo enseguida lo borro. EST include with route description EST. Aplicar y aceptar. Entonces observen de que ahí me salieron los puntos, ¿cierto? Resulta que yo necesito que a ese punto, a esa X, se le vincule el triángulo. Entonces lo que hago es que toco, a ver si digo similar y me selecciona los demás, perdón. Entonces vamos a seleccionar los puntos. ¿Cómo selecciono varios puntos? Presiono la tecla control. Selecciono el primero y dejo control hundido. Perdón. En vez de control, la tecla shift. Encima de la tecla control, al lado izquierdo, hay una tecla que tiene una flecha hacia arriba. Esa tecla se llama shift. Y a esa tecla la dejamos presionada y vamos tocando todos los elementos que encontramos con EST. Apenas los tenemos seleccionados, nos vamos en una pestaña que se abre de manera automática. Cuando tengo seleccionados los puntos, se llama Cogo Points. Entonces, me voy a editar lista de puntos. Y observen acá toda la información que tenemos de esos puntos específicos. Ya tenemos inclusive hasta coordenadas geográficas.
lo que vamos a hacer donde dice Route Description, cambiar la letra EST por STA. Observen que todavía ya me cambió el descriptor, pero todavía no me ha actualizado la description case, ¿cierto? Le digo acá en el chulito para verificar. Acá le digo regen. Y observen esto. Creamos unos grupos de puntos. Y esta es la segunda parte y creería que la más importante de la clase. Muchas veces nos dedicamos a trabajar, a hacer modificaciones, a mover un punto por un lado y para el otro, y nunca le ponemos cuidado a estas señales de alerta, ¿cierto? Por ejemplo, acá me está diciendo que el punto 504 fue alterado. O sea, que ya no es, perdón, que solamente el 504 pertenece a la lista y que hay unas modificaciones en los campos. ¿Qué es lo que hago? Solamente para visualizar le doy actualizar, que es update, inmediatamente me va a cargar todos los grupos de puntos, todo el grupo de puntos al grupo de puntos estaciones. Y resulta de que el que nosotros nombramos como estación, pues ya tiene una alteración porque los puntos que habían del 10 al 18 y del 493 están nombrados con descripción EST. Ahora la descripción es STA, que es estación. Cuando yo le doy a actualizar, observen lo que sucede. Le digo update y debe desaparecer absolutamente todo lo que hay en ese grupo. Entonces, esa es la razón por la cual el grupo queda vacío y yo puedo proceder a borrar el grupo de puntos. Entonces, ya actualicé el grupo de puntos. Ahora lo que sigue es aplicar las claves descriptivas. Voy acá para el punto 16. Clic derecho. Y le digo Applic Description Case. Aplicar claves descriptivas. Le digo aplicar, inmediatamente me sale ya todos los bloques. Más fácil por el momento es dar de acá propiedades. Eso es un punto importante. Pero todo no es el objetivo de esta clase, el tema de las claves descriptivas, pero sí es bueno tenerlo presente desde ahí. Le digo Settings, en Settings me voy al apartado de puntos, le digo Description Case Set, configuración de claves descriptivas, y están las claves descriptivas por naturaleza de Civil 3D, que son unas poquitas, solamente me trae 3 claves descriptivas, me trae la de STA, ¿cierto? La
Eso tiene que ver como con el tema de una llave de agua, una válvula de agua, y tree, que es el árbol. Voy a hacer algo y voy a seleccionar unos puntos de topografía. Entonces doy escape, shift, perdón. Samuel, apaga la cámara, por favor. Acá. Vamos a coger estos y vamos a editarlos por la route description. Lo menos los que dicen top los voy a cambiar por TR. Doy clic al terreno natural, digo que me aplique las claves descriptivas y vean lo que sucede. Inmediatamente me trae el bloque del árbol, ¿cierto? Hay unos puntos que se alteraron, él me está diciendo que los actualice, yo los actualizo y ya tenemos algo acá, ¿cierto? Como les decía ahorita, no es la forma en la que lo hicimos, no es la única forma. Hay una ruta que se da mediante el Tool Space, que es muy cómoda porque de alguna forma es como una manera muy orgánica de llevar pues como el proceso. Sin embargo, también hay otra ruta que es a partir de la pestaña Home, del menú Home, el grupo de herramientas Create Growth Data, y le digo puntos. En puntos le digo Point Creation Tools. Y acá vuelvo otra vez a la importación del grupo de puntos. Voy a tocar acá algo que es importante que tengamos presente, porque muy posiblemente puede llegar el momento en el que nos requiramos de ese tipo de cosas. No siempre los puntos deben de estar en ese tipo de formato. Punto norte, este, elevación y descripción. Puede de que la persona que levantó solamente lo que requiere es el área y no necesito para absolutamente nada la elevación. Solo Entonces, planimetría. dígame. Solo planimetría. Sería solamente planimetría. Entonces ahí yo necesitaría solamente el punto, la norte y la este, ¿cierto? Es que yo tengo unos datos de una fotogrametría. Entonces yo puedo incluir estos puntos en RGB con coordenadas X, Y, Z. Que es que yo necesito incluirlo por acá, y inclusive ahorita es, vea, X, Y, Z, LiDAR Classification, delimitado por coma o delimitado por espacio. Es decir, ya Civil 3D me acepta un montón
de grupos de puntos. Inclusive cuando dice External Project Point Database, lo que hace es traerme grupos de puntos de otro software. Por ejemplo, software como Inventor, que me sirven para el modelamiento de un tanque o un estanque de agua, ¿cierto? Software como Solid-Ace, ¿cierto? O software que vengan de otros formatos, por ejemplo, el LAST, que lo da generalmente el escáner 3D. Esos son todos, pues, como los otros tipos de grupos de puntos, y todo es según la necesidad y la información que tengamos. No tiene sentido llegar y montar un grupo de puntos con coordenadas punto, norte, este, elevación y descripción, si ni tengo la descripción y no tengo tampoco la elevación. Todos los campos me van a quedar en ceros. Y eso, aunque no creamos a lo último en el proceso, eso termina pesando. Ahora bien, para darle forma al ejercicio, lo que vamos a hacer es los mismos grupos de puntos que creamos acá, vamos a identificar cuáles son lineales o de tipo poligonal y cuáles son puntuales. Por ejemplo, las estaciones, sabemos que son nodos, son puntos, que para nuestro cálculo, para el cálculo que uno hace como topógrafo, son importantes. Sin embargo, no es necesario incluir la línea de la poligonal dentro de la superficie, porque si la incluyo, pues podemos entrar en una deformación de la superficie, ¿cierto? Y esa no es la idea. Entonces, eso lo dejamos como nodo. Terreno natural también son puntos libres sobre un terreno, los cuales me permiten hacer un modelamiento 3D de todo lo que tiene que ver con los cambios de relieve que tiene el suelo. La vía efectivamente es una línea, son dos líneas que llegan y me marcan dos laterales. La obra, hasta cierto punto, acá para este ejercicio toca desconstruirla, es decir, hacer un modelamiento a partir de objetos para incrustar la obra, el lindero y el humedal. Entonces, voy a proceder a cargar la capa lindero y acompañado de la capa lindero, le digo aplicar y aceptar, y lo que vamos a hacer es generar un layer que se llame lindero. 0-, siempre acostumbremos a colocar el 0 por delante. ¿Para qué? Para que los que tengan el 0 por delante, usted sepa que usted los creó, ¿cierto? Porque si le ponemos muro, malla, pues se confunden en medio de toda la base de datos del layer que tiene sí el 3D. Entonces, 0-, lindero. Vamos a ponerle un color, un café. Hay otro grupo de puntos que es de tipo lineal, el cual lo vamos a nombrar como vía, 0-, vía. Poner un rojo, naranja. Vamos a crear un grupo de puntos que se llame humedal, 0-, humedal. Ya se le colocamos un color azul. Ahora, activamos el layer lindero y vamos a dibujar. Para eso, lo primero que vamos a hacer, voy a apagar lo que no necesito, ¿cierto? Lo que pasa es que acá, en este momento,
estos elementos que hacen parte de la estación, pues finalmente van a terminar como estorbando un poquito, pero no importa. Vamos a tocar el lindero y tenemos nuestra base de datos. Entonces, el primer método para llegar y trazar líneas del polígono es dibujar drawn. En drawn digo 3D polyline y yo lo que hago es que en el snap lo que hago es dar clic sobre los puntos. Observen de que él llega y me trae de uno un enganche automático, ¿cierto? De esa manera toco la línea. Hay una diferencia muy grande entre dibujar una línea y dibujar una polilínea. Ya les voy a mostrar acá. Que me hago algo acá. Vamos a hacer acá una vista en isométrico. Y acá vamos a hacer una vista frontal. Entonces, cuando yo dibujo una polilínea, la polilínea me va a tomar la cota del primer punto. A pesar de que planimétricamente, inclusive en el isométrico se va marcando, observen cuál es el comportamiento de este sector de la pantalla, que es la vista frontal. Todo se queda con la misma elevación, la elevación del primer punto, ¿cierto? Voy a darle la vuelta a todo el lindero para que vean la gran diferencia que se da desde ahí. Entonces tenemos una polilínea. Sabemos que queda con la elevación del primer punto. Voy a dibujar una 3D poly. 3D polyline. Y voy a dejar activo el nodo. ¿Por qué no dejo activo el endpoint? Porque posiblemente se me enganche con los puntos de los vértices de la polilínea y no necesito eso. Entonces, 3D polyline. Vengo y empiezo a tocar cada uno de los nodos de los puntos. Observen lo que está sucediendo en esta parte y lo que está sucediendo en la pestaña superior. La 3D poly es una línea que me va tocando absolutamente todos los puntos. Ya cerró. Entonces observen, cuando yo me voy al cuadro de propiedades,
Me voy al cuadro de propiedades y toco la 3D Polyline, resulta de que pues me sale la descripción de una vez. Cuando yo toco la polilínea, me sale la descripción. Cuando toco los dos, me dice, vea, entre todos hay dos. ¿Cuál de los dos es el que va a visualizar? Entonces le digo, no, voy a visualizar la polilínea. Entonces me muestra los datos de la polilínea. Y cuando visualizo la polilínea 3D, me muestra los datos de acá. Entonces observen de que de alguna forma la manera, esto es como para dibujar, ir dibujando, ir a la fija. Uno acá generalmente trabaja con dibujos que están desarrollados en civil, con 3D Polyline. ¿Por qué? Porque estas líneas van a ser producto más adelante de una superficie. Entonces es como para tenerlo claro. Igualmente tienen acá el PDF de apoyo que llega y les dice al último qué número va unido con qué número. Yo rápidamente voy a proceder a dibujar las otras dos capas. Vía. Me vengo y le digo en Properties, en el grupo de puntos, me digo, apágueme los linderos y apágueme las estaciones. Aplicar y aceptar. Y le digo que me cargue la vía. Aplicar y OK. El método tradicional obedece a este, que es utilizar solamente el nodo, ¿cierto? Sin embargo, bajar un poquito la escala para que me deje trabajar más fácil. Sin embargo, en el lado derecho, en el panel, en este panel donde está el Point Object, vamos a tocar el punto que viene señalado con una flechita, ¿cierto? Damos clic y nos vamos, le decimos 3D Polyline, doy clic en el icono y me voy tocando cada uno de los bloques. Me voy a ir primero con este borde. Me voy primero con este borde y luego con el borde que me va a dar contra el lindero. 3D Polyline, Point Object. Me vuelvo por el otro lado. Con Object. Los de la vía. Y en este sector me devuelvo. Ahí está. En el
Ahí está ¿en el qué? En el PDF. Ahora voy a activar la capa humedal. Me voy para el grupo de puntos, digo point properties, digo que la vía que la apague los puntos de la vía y que me cargue los puntos del humedal. Subo, le digo aplicar y OK. Ahora le doy en la barra de dibujo 3D Polyline y ahora voy a trabajar de una manera muy diferente. ¿Qué es lo que vamos a hacer diferente? Vamos a conectar el humedal sin necesidad de tocarlo. Entonces, para eso, voy a bajarle un poquito más a la escala. Observen este sector. Entonces, lo que vamos a hacer es tocar el humedal y que me diga la secuencia de puntos que van de manera consecutiva y vamos a aprender el guión para qué nos sirve y la coma para qué sirve. Entonces, por ejemplo, me dice que los puntos de humedal fueron tomados desde el punto 453 y se van de manera consecutiva 453, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61. De 61 brinca a 476. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Lo que sucede acá es que nosotros podemos decir, venga, dibújeme del 453 hasta el 461. Entonces, ¿yo qué hago? Ese hasta lo reemplazo, esa palabra hasta, o desde el punto tal al punto tal, la reemplazo con un símbolo que es el guión. Entonces, yo llego y dibujo la 3D Polyline, me voy al lado derecho y le digo point number. Y en point number llego y digito los números. Digo 453-461. Y acá es donde damos nosotros 463-461. Acá es donde doy enter. Perdón. Nuevamente. 3D Polyline, point number 453-461. Doy enter y observen de que él de manera automática me dibujó la línea. ¿Cuál es la siguiente secuencia? Me dice 76, 77. Entonces le puedo decir 76, 476 y 477. Entonces la letra I la reemplazo es por una coma. Coma 477. Y después del 477 brinca al 479 y después al 482. Entonces le doy coma 479, coma 482. Entonces observen de que de esta manera él lo dibuja inmediatamente. Entonces recordemos, el símbolo guión significa hasta y la coma significa y, coma, es decir, 477, 489, 482.
La lógica podría ser de que él llegue y me una todo, pero como tiene la coma, entonces solamente me coge el punto que estoy nombrando y el punto y el último punto que estoy nombrando. Solamente me coge los dos puntos y los asocia. Y acá es donde ya viene pues como la parte del ejercicio que es interesante. Tenemos que aprender a hacerlo, hacerlo bien. Ya la próxima clase vamos a detallar muy bien el tema de las description case y vamos a generar superficies, pero yo quiero llegar y retomar algo acá, y fue el tema de las bases de datos espaciales. Yo voy a proceder acá un momento a apagar, dejar solamente single. Voy a encender la geoubicación. Mapa online lo voy a activar. Y observen de que estamos ubicados. Alejar. Esto es Colombia. Esto es lo que se refiere a la familia, a la famosa línea de origen Bogotá. Perdón, origen central. En Magna Sirgas, Colombia, Bogotá, en los orígenes gaussianos. Acá nosotros tenemos nuestro predio. Eso se da gracias a una buena georreferenciación, es decir, llegar y colocar unos buenos puntos, ¿cierto? Y no solamente eso, entrar a colocar, por ejemplo, las bases para poder levantar, ¿cierto? O ya en este formato, en este sistema RTX, que me permite levantar directamente con precisión de 2 centímetros, directamente con el satélite, ¿cierto? Que eso es una aplicación, es un avance tecnológico patentado por la casa Trimble, que finalmente son equipos de una gama, considero que es media alta o alta, ¿cierto? Y que son equipos buenos, ¿cierto? Ahora bien, vamos a conectar, vamos a relacionar lo que hicimos el día de hoy directamente con todo lo que hemos hecho hasta el momento. Julián, ¿podrías repetir cómo activaste el mapa, por favor? Sos tan amable. Bueno, primero que todo debemos de estar logueados en Civil 3D, en Autodesk. Nos logueamos, acá les debe salir una palabrita que dice Signing, en la parte superior del teclado, del espacio de trabajo, encima del ribbon, dice Signing. Ahí digitas tu usuario y contraseña de Autodesk, y si no la tenés, pues la creas y decís de que sos de tipo educativo, y simplemente es seguir todos los pasos. Hay un momento en el cual te piden como una foto del carnet o algo. Simplemente es cargar la foto del carnet y ya. Ellos no entran a validar ninguna base de datos, simplemente necesitan eso para poder soportar y poder darle acceso a la gente, ¿cierto? Entonces, ya eso de tener uno el software craqueado, créame que ya está pasando un poquito en desuso. Uno con esta versión puede trabajar tranquilamente. Ya tema de empresa, cuando usted tiene empresa legalmente constituida, pues ya usted tendrá que pagar los 2.700 o 2.900 dólares que vale anualmente la licencia de Civil 3D, ¿cierto? Sin embargo, volviendo al tema, después de estar logueado, aparece y darle en Settings, llegar y editar las configuraciones, mostrar el sistema de coordenadas existente, aplicarlo, se activa la geolocalización. Al activar la geolocalización le mostras el mapa aéreo, ¿cierto? Está el mapa aéreo, y lo que hacemos nosotros
acá es ya traer la base de datos. Es una fotografía satelital. No sé qué tan reciente sea. No sé. A ver, acá me dice Microsoft Corporation 2024. No, no creo que esto sea de 2024. Esta fotografía satelital. Sin embargo, es una fotografía que tiene pues sus calidades y que me permite trabajar. No nos podemos orientar, o sea, no podemos llegar y decir de que es que el levantamiento que hice con el receptor, el levantamiento que hice con el receptor no está concordando con la fotografía satelital. Claro, muchachos, es que no va a concordar. Recuerden de que esto es una fotografía sacada desde un satélite que está a 700 kilómetros de altura, por encima de la troposfera, y que eso tiene un montón de deformaciones apenas usted toma una foto desde por allá arriba. Se deforma uno tomando una foto cuando hay mucha luz o hay mucho polvo acá, ahora ya en el espacio exterior donde hay un montón de correcciones ionosféricas que se dan. Entonces, ese es como el tema, ¿cierto? Igual, acá nosotros podemos llegar y hacer el ejercicio de llegar y a la geoubicación con respecto a la cabecera municipal del municipio de Guarne, ¿cierto? Bueno, el caso es que una vez tenemos esto, vamos a proceder, ya sabemos por qué ha desplazado, o sea, estas son las coordenadas. Lo que pasa es que la fotografía satelital por deformación, ella tiende a ensancharse en unas partes, entonces queda todo desplazado. Eso es como para dejarlo ahí. Ahora bien, vamos a generar hacer una conexión. Voy a cerrar acá el Tool Space, digito el comando map w space, digo on para activar, conecto la data, conecto data y voy a mirar en qué situación catastral está ese predio. Le voy a decir predios rurales. SHP, me voy a buscar en mi base de datos, tengo por acá mapas Colombia, Antioquia, Guarne, no me gusta este, me gusta más por acá por otro lado. Digo descargas, información geográfica, Catastro Antioquia, busco Guarne y voy a conectar los predios rurales, conectar, le digo selecciono estos dos, me dice que están coordenadas Magna, Colombia, Bogotá, y le digo adicionar al mapa. Entonces observen, ya tengo cargado todo el municipio de Guarne, todos los predios, ¿cierto? Voy a tocar rápidamente acá en el Tax Pane o en el panel de tareas y voy a darle transparencia a esta capa. Pues doble clic en el morado que es el relleno. Estoy acá en el relleno y le digo que esa transparencia sea del 70%. Esto ya lo hemos trabajado, aplicar, close. Entonces, en este momento es difícil como encontrar el predio, ¿cierto? ¿Cuál es la derecha?
Coordenadas. La derecha es por coordenadas, pero acuérdense en que nosotros ya hicimos un dibujo. Esto encascaró. Sí, es que esa conexión debe requerir de buena máquina. Yo digo que no tanto de buena máquina, yo creo que más fácil como un internet estable, ¿cierto? Y que también el computador ayude un poquito. Porque es que estás georreferenciando coordenadas con números de, pues, con números de predio de una base de datos catastral. Así es. ¿Por dónde Así fue que te es. fuiste a abrir los predios rurales? ¿Por dónde fue que lo conectaste? Yo tengo la base de datos. Yo les comparto enseguida esa, esa carpeta y ya ustedes se encargan de eso. Entonces póngale Sí, cuidado. Póngale cuidado acá. No sabemos dónde está el predio. Voy para el Tax Pane y acá lo que hago es llegar y decir, bueno, apágueme la capa de predios rurales. Y yo selecciono y vea que acá me encuentra un puntico. ¿Sí o qué? Vuelvo y enciendo los predios rurales y muestro la situación. Voy a cambiarle el color al contorno del predio y yo sé que acá hay personas que me van a ayudar un momentico a desarrollar esa parte de la clase, a ver qué es lo que sucede catastralmente en este momento. Entonces, doble clic, doy doble clic, cambio el contorno, el color del contorno. Yo voy a decir de que el grosor de la línea 1 es muy grueso, ¿cierto? Y no me permite como hacer mucho. Bueno, vamos a dejarlo así con ese color. Digo aplicar, cierro y ya visualizamos. Entonces, observemos por un momento. Voy a poner este layer de manera temporal en color amarillo. Listo. Entonces, este es mi predio y observen lo que está sucediendo dentro de mi predio. Resulta que hay un lote. Voy a abrir el cuadro de propiedades. Voy a abrir resulta que me encuentro de que en esta parte tengo un lote que de alguna manera me está tocando el predio. ¿Me hago entender? ¿Cierto? Claro, hay un Le traslape del está predio invadiendo, al le otro está lado. invadiendo el predio. Ajá. Hay otra situación. Observen, es el mismo predio y yo lo fui a medir y tenemos un código catastral terminado en 416 por un lado, tenemos otro en 423 y tenemos un tercero en 349, ¿cierto? Y se supone que todo esto es mi predio. Esto me sirve para explorar cómo están las cosas. No sabemos la razón por la cual en este momento en catastro figure eso de esta manera. Lo que sucede acá es que nosotros sí debemos de tener muy claro, supremamente claro, cuáles son los linderos, porque posiblemente este predio sea susceptible de hacer una corrección de área ante catastro municipal. Ahora sí, las personas que están acá, que están conectadas, dígame qué es lo que sucede o cuál es la historia de esto. De pronto el profesor Olegario o no sé quién más de ustedes trabajen el tema catastral. Yo soy muy claro, yo soy tecnólogo en topografía, soy constructor civil, me encuentro realizando mi maestría en geoinformática, pero yo el tema catastral, pues
no lo manejo, ¿cierto? Simplemente manejo las bases de datos y me sirven para tener como un estado inicial o un estado de cómo está el predio. Los escucho, muchachos. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Julián. Yo te voy a hablar como evaluador, que es mi función actual en este momento. Por ese traslape inicial que veo del predio que se junta por la parte superior, donde está la parte más angosta del predio, pues ahí lo que yo veo es que hay que hacer eso, más arribita. Ahí lo que yo veo es que hay que hacer un proceso de deslinde y amojonamiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este predio que vos le fuiste a hacer el levantamiento, claramente se ve de que Catastro, la base de datos catastral del municipio de Guarne, que hay que tenerla muy en cuenta porque es uno de los pocos municipios del departamento de Antioquia que tienen la base de datos catastral más actualizada y confiable. Entonces, si ellos dicen que el lindero del predio de arriba se entra no sé cuántos metros hacia el predio de acá, hay que empezar a hacer inicialmente un estudio de títulos con la escritura. Ah, bueno, otra pregunta que te tengo es, esta matrícula, este predio que vos le hiciste el levantamiento catastral, ¿tiene matrícula inmobiliaria? No sé. Ah, bueno, hay que No empezar sé. por eso. Hay que empezar por eso, mire, porque los predios, ¿cómo se empiezan a analizar? Con las matrículas inmobiliarias. Sin analizar ese estudio de título, lo que yo veo ahí es que hay una subdivisión del predio, con ese predio que está a bordo de carretera, donde está toda esta línea de vista en la parte inferior, ahí hay una subdivisión, donde están los humedales prácticamente. ¿Qué hay que analizar ahí? Si esa subdivisión es permitida o no, porque el POT, el plan básico de ordenamiento territorial del municipio, no sé cuánto es el área mínima que permite ahí, creo que son como 3.300 metros, habría que mirar qué área tiene ese predio ahí. Y si no se ha hecho, si no aparece, si no aparece en la matrícula inmobiliaria que vos tenés, es porque no se ha hecho el proceso de actualización catastral ante Supernotaría de Registro. Y lo de arriba, yo lo que logro ver ahí es que hay un traslape de dos predios, y lo que hay que hacer ahí es un acta de corrección de áreas, y va a un proceso sí o sí de deslinde y amojonamiento, porque esos linderos ahí van a tener que rectificarse. Y como te digo, yo a Guarne, lo que es a Guarne, a Guarne, el Retiro, a Envigado, en la parte rural, les creo muchísimo porque ellos han hecho un trabajo muy responsable en la actualización catastral. Pero problema, realmente ahí hay un chicharrón. Lo que yo veo es un chicharrón de propiedad, ¿cómo se llama eso? El dueño de ese predio tiene que hacer un proceso jurídico, legal, uno de deslinde y amojonamiento y el otro de este predio que está aquí abajo, si eso se vendió o qué hizo, porque se aparece ahí. Ah, bueno, vení. Si en esa base de datos catastral tenés información de catastro de Guarne, ¿cierto? Ahí te va a aparecer si eso tiene matrícula inmobiliaria o no. no me dice si es, por ejemplo, acá me dice el PK previo, ¿cierto? El PK Eh, es el código catastral que le asignó Catastro Antioquia. O ajá, Catastro catastro Antioquia. Lo que pasa es que departamental. esa base de datos catastral departamental, hay que hacerle un caso, pues fue muy importante y muy actualizada hasta hace por ahí unos 2 o 3 años, que Catastro Departamental era el único ente oficial que manejaba todos los predios de la mayoría de municipios o de todos del departamento. En el momento en que se empezaron a hacer, a entregar, a descentralizar el catastro, ya esa base de datos de catastral del departamento ya no es tan confiable. Yo más bien, si tenés el PK de eso, lo ubicamos. Yo tengo la base de datos catastral actual de Guarne, y podemos empezar con eso, porque si nos aparecen dos matrículas inmobiliarias en ese predio, hay que decirle al señor que ya no cuente con ese predio de abajo, porque ese predio ya está totalmente a nombre de otra persona. Ok,
lo que yo tengo entendido es que, a ver, Catastro hace una tarea muy importante que es el inventario de todos los bienes inmuebles, ¿cierto? Sin embargo, lo que yo también tengo entendido es que Catastro no es la autoridad que me otorga matrícula inmobiliaria, no me otorga título de propiedad. Yo sé que llega Catastro a otorgar hasta el título de poseedor, ¿sí o qué? O tenedor, por decirlo así, donde a veces ellos lo que, en algunos casos lo que necesitan es cobrar, y lo que yo veo también acá es que si un predio de este tipo termina teniendo este tipo de fragmentación es porque uno, en la línea de tiempo se ve que pues, como si el dueño nunca se hubiera hecho cargo al respecto. Y dos, que no hizo pues como sus actos de dueño y señor. Y bueno, eso ya puede tener otro tipo de repercusiones, una demanda por prescripción adquisitiva de dominio y demás, ¿cierto? Se va para la jurisdicción ordinaria. Es un proceso, pero el proceso se lleva a cabo pues mirando primero quién invadió el predio, ¿cierto? Porque de todas maneras, si en registro de instrumentos públicos aparece todo el lote a nombre de ustedes, digamos, del dueño que se está trabajando, es muy lógico que este periodo va a aparecer como una invasión, que puede ser lo que usted, por prescripción de dominio, pues puede de la adquisición adquisitiva del predio. Pero si no se ha hecho un proceso, no pasa nada. Le toca a uno Sí, llegar claro. y ante la jurisdicción ordinaria y hacer el demanda de amojonamiento y linderos, ya no ante catastro, sino en la jurisdicción ordinaria. Sí, así es. Jason había levantado la mano, claro que sí. Y después va Lina. Pero de lo que está hablando mi compañero ahora enseguida de la matrícula, en muchos casos pueden aparecer lotes con dos matrículas, pero muchas veces eso trae un error, y el error lo podemos ver desde la ficha catastral. Desde la ficha catastral nos podemos dar cuenta de eso, de cuál es la matrícula de ese lote, porque muchas veces la matrícula vienen con errores. Ok. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hay que hacerle más caso a la ficha catastral que al certificado de tradición. Totalmente de acuerdo. Lina. Lina, ¿me escuchas? Si estás hablando, no te escucho. No te escucho, Lina. Acabo de leerte. Mientras que va llegando Lina, vamos montando este predio acá a ver qué es lo que pasa. Les voy a enseñar una cosita rápidamente que nos va a servir. Lina, no te escuchamos. Revisa, por favor, tu conexión del micrófono, a ver si podemos escucharte. ¿Alguien más tiene algún aporte? Una cosita, ese es el predio, el que está ahí con el yarumo, ahí donde pusiste el mouse. Ese es el Sí, predio. sí. Observen esto. Eso es una Estas zona de coordenadas reserva, las ¿no? coge. Sí, yo diría que eso es una reserva y que esto acá lo que hicieron fue como un hueco en la tierra. ¿Sí o qué? Si Ese nosotros señor nos tiene vamos un para problema Civil grande. 3D, si nosotros nos vamos no, este levantamiento es viejo, ¿cierto? Pero era la cuestión de traer el caso pues como de clase, ¿cierto? Observen de que esto,
yo acabo de tomar las coordenadas de este predio. Al nosotros ingresarlo, el grupo de puntos y georreferenciarlos, ya sabemos de que podemos sacar las geográficas, ¿cierto? En WGS 84. Yo llegué y me arrastré la latitud y la longitud y la puse en el otro lado. Y a esto yo puedo hacerle muy humildemente un estudio espaciotemporal donde tengo fotografías hasta cuándo, como hasta 2008. Vamos a volvernos a ver cómo. Hola, Lina. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. No, lo que quería aportar respecto al predio, ahora que tú dices que el levantamiento es viejo, muy posiblemente el levantamiento inicial se hizo para hacer una rectificación de áreas, ¿cierto? Que es el primer proceso que uno le solicitan cuando las áreas registrales, que son las que aparecen en el CNR e incluso en las escrituras, difieren de catastro, o de catastro difiere a la registral, o ambas difieren a la realidad física. Entonces, es como el primer paso que uno hace, pero al tú montar la base catastral hay una subdivisión. Lo que decía Olegario está bien, o sea, uno rural debe cumplir cierto metraje por la densidad poblacional. Entonces, en ese caso, pudieron haber hecho una subdivisión del lote o un famoso loteo y fue registrado en catastro. Si ya aparece en la base catastral fue porque cumplió con esos requisitos, pero el levantamiento inicial pudo haber sido para una rectificación de áreas y linderos, que primero lo hace catastro y luego de que catastro le dice, vea, señor propietario, usted en su realidad física, usted tiene, no sé, 10.000 metros cuadrados. Aquí está el levantamiento que fue y se hizo, se verificó, el plano que usted aportó sí concuerda. Nosotros en catastro trabajamos con ortofoto más imagen satelital, entonces claramente es muy posible que el desfase que se vea entre el levantamiento topográfico y la imagen que tú le estabas colocando es eso. Como las imágenes satelitales no se rectifican, se puede presentar un desfase, pero la ortofoto sí puede presentar pues como la información real del predio. Y ese es como el proceso. Inicialmente inicia en catastro siempre. Y ya de catastro le dice al señor Bravo, se tiene tanto de área, ya puede ir a registrar, porque ya con la nueva resolución eso se llama una rectificación de áreas y linderos con fines notariales. Entonces, digamos que el catastro multipropósito apuesta a todo eso, a que CNR y catastro hablen el mismo idioma, haya esa interrelación entre ambas entidades, y eso es lo que se busca. Entonces, eso fue lo que pudo haber pasado con ese predio. Igual, digamos que más o menos así como lo que tú mostrabas y lo que uno logra con las ortofotos, puede que el predio esté bien georreferenciado. Incluso ya ahora la norma nos permite hacer, digamos, uno puede hacer el levantamiento y con la ortofoto yo puedo georreferenciar el plano que me quede perfecto en lo que yo tengo físicamente. Y me lo permites porque es método indirecto. Ya hay métodos directos, indirectos, colaborativos, y la norma ya amplía todo eso para permitir usar todas las herramientas tecnológicas para hacer este tipo de levantamientos. No, claro, Lina, totalmente de acuerdo. Siempre y cuando se haga un procedimiento técnico, por ejemplo, o sea, no es por nada. No tengo nada en contra de las personas que tienen un dron y que para llegar y visualizar algo, llegan y hacen un ortomosaico. Lo delicado es cuando el ortomosaico no llega a cumplir las características o las precisiones requeridas para llevarlo a una corrección, ¿cierto? Y poder Sí, hacer una sí, rectificación. Claro, porque digamos que todo el mundo, o sea, ya la gente dice, y eso, y abro
la sala para que todos hablemos, ya la gente, hay personas que llegan y dicen, no, ¿para qué llamas un topógrafo que te va a cobrar un poco de plata, te va a salir súper costoso, y en cambio lo haces con un dron y eso en media hora lo hacen y al otro día te entregan el plano con todo? Y la cosa no es así de romántica. La cosa es que depende del sensor de la cámara, ¿cierto? Depende del tipo de dron, depende de la altura de vuelo, depende de un montón de factores que van a ir asociados. Los puntos de control, la manera en la que se programó el vuelo, todo eso afecta. Entonces, usted puede tener precisiones de que sí, puede que para un abogado, para hacer el inventario de un bien inmueble perfectamente, la ortofotografía te pueda dar un error de 40 centímetros. Para un abogado posiblemente eso no represente mucho, pero si vamos a hacer una medición con precisión en términos topográficos, es decir, con una precisión mayor a 1 en 5.000, a 1 en 10.000, ¿cierto? 1 en 15.000, que es lo que se logra hacer con una estación total, eso ya llega a tocar otras fibras. Una cosa es equivocarse en un predio rural, no sé, en el municipio de Sonsón, 50 metros cuadrados. Equivóquese 50 metros cuadrados con el mismo dron yéndose para Llano Grande. Ya estamos hablando de plata, ¿cierto? Entonces, totalmente cierto, y gracias por el aporte, porque si hacía falta como hacer el hincapié ahí, ¿cierto? No es que se desplace la labor del topógrafo, sino que el topógrafo debe estar ahí para poder verificar ese tipo de cosas, ¿cierto? No, e incluso, o sea, tampoco es que la norma sea tan abierta, es decir, es más abierta hacia el lado catastral que hacia el usuario. ¿Por qué? Por decir, yo, catastralmente se establecen unos requisitos y yo le digo, vea, usted me tiene que traer, de acuerdo a norma, a más de 1 hectárea, me debe aportar un plano topográfico que traiga sus debidos amarres geodésicos. ¿Y qué hace Catastro? Sube esa información y la compara con su base de datos. Simplemente que Catastro trabaja claramente más con ArcGIS que con cualquier otra cosa, ¿cierto? Uno interrelaciona AutoCAD y AutoCAD 2D y ArcGIS, porque exporta pues los shapes, pero en ese sentido es mucho más abierto hacia Catastro que hacia el propio usuario, porque uno en Catastro simplemente le exige, no, se me tiene que traer un plano georreferenciado, tráigame un plano topográfico georreferenciado con sus debidos amarres geodésicos y listo. Y ahí es donde uno hace como ese tipo de comparación. Pero sí, no, definitivamente no hay nada como esa precisión a la que vos haces referencia, porque aún así a uno en el proceso catastral le ayuda muchísimo tener un buen levantamiento, ¿cierto? Y que defina muy bien esos linderos. Sí, así es. Muchas gracias, Lina. Olegario. Bueno, muy importante la participación de Lina. Mira, acabas de tocar un tema importante, Julián, y es el tema de los drones. Yo vengo hace 3 años haciendo fotogrametría y como todos empecé haciendo vuelos de dron, pero ya cuando conocí la fotogrametría me metí en el cuento y por eso estoy estudiando topografía en este momento, porque como evaluador me encontré con eso que vos acabas de decir. No es lo mismo equivocarse uno en 150, 200, 400 o 1000 metros en Sonsón o en Nariño que hacerlo en Llano Grande o en algunos veredas de Guarne. Frente a eso, el tipo de dron que nosotros utilizamos es clave para hacer este tipo de trabajos. DJI ofrece el Mavic 2, el Mavic Air 2S, venimos haciendo desde el Mavic 2 Pro
que son equipos de gama baja y una línea que es más de hogar. Entonces, frente a eso hay que tener en cuenta que este tipo de trabajos hay que hacerlos con drones que sean de capacidad media. Estoy hablando del Mavic 2 Pro o el Mavic Zoom, que son equipos que tienen más estabilidad, porque lo que tú dices es cierto, dependiendo del área, de la altitud de vuelo que uno programa el recorrido, dependiendo de la cámara que tenga el dron y dependiendo de la estabilidad que tenga el dron. Es por eso que en este momento nosotros ya estamos haciendo las fotogrametrías con drones RTK, con módulo RTK, que lo que estamos haciendo es colocando la base GNSS en el predio, hacemos una georreferenciación como lo dice Lina, porque eso ya no te aceptan planos si no están georreferenciados para para procesos catastrales. Entonces lo que estamos haciendo es colocando la base GNSS en el predio, hacemos un punto de georreferenciación y volamos el dron con RTK. Ahí ya no se necesitan los puntos de control, porque una fotogrametría sin puntos de control es una fotografía muy bonita del predio, pero no te da exactitud. Así es. Jason. No, profe, quería como corroborar lo que dijo mi compañero, no, tiene toda la razón. Yo iba a hablar de la cuestión del dron. Es como, en mi caso, nosotros utilizamos lo que era un Evo 2 Pro versión 3, que es un dron, digámoslo, entre gama media y gama alta. Y nosotros con ese dron, obviamente teniendo nuestros puntos de georreferenciación, ese dron en cuestión de error era muy poco, porque nosotros trabajamos, más que todo era la cuestión de volúmenes en minas. Entonces era muy poco, saliéndome pues del tema catastral. Entonces sí, o sea, yo siento que hoy en día el dron es muy primordial pues en lo que es la cuestión de estos trabajos topográficos, porque veníamos de trabajar con lo básico, que la última tecnología pues que era estación total o estación robótica. Y creo pues que el dron ya nos ahorra tanto trabajo pues de tiempo así hecho y precisión. Sí, total. Estoy acá. ¿Será que ya me lo importó? Hijo de madre. Parece que sí. Vamos a abrirlo de una vez. De hecho, mira, tengo un amigo ingeniero geodésico que me contó antier, que la Agencia Nacional de Tierras ya comenzó a oficializar el inventario catastral en algunos municipios del Cauca, del departamento del Cauca y Valle del Cauca con dron RTK y GNSS. O sea, ya lo van a hacer oficial. Pero indiscutiblemente el topógrafo sigue teniendo sigue siendo vital para este tipo de certificación de áreas. Sí, así es. Hombre, estaba tratando y no me salió. Estaba tratando de robarme un KMZ de lo que estamos haciendo, pero no me dejó. A ver, vamos a exportarlo nuevamente. Selecciona el objeto. Ahora sí. Voy para el predio.
Entonces, vean, muchachos, esto ya lo aprendimos a hacer. Esto es material que estuvo, ya está colgado en el video anterior. Y observen, cuando hacemos la comparativa con el tema del estudio espaciotemporal, yo ya puedo llegar y ver de manera asertiva cuál es el movimiento o la disposición del lote en el tiempo, ¿cierto? Entonces, a pesar de que ha sido un lote que yo veo que siempre ha sido como reserva forestal, observen de que apenas este año viene como, o hace 2 años viene haciendo como modificaciones y algún tipo de alteración en su uso o en su vocación inicial, ¿cierto? Julio de 2022, noviembre de 2020. Es decir, después de pandemia fue que vinieron a llegar y empezar a construir acá. Chicos, no sé si tienen alguna otra duda o algún comentario al respecto. Eso era lo que tenía preparado para la clase de hoy. Les pido disculpas porque el video se hace muy largo, pero lo amerita, ¿cierto? Y no, muchachos, muchas gracias por la participación. La verdad es que cuando este tipo de ejercicios se hace de manera colaborativa, créame que es el equivalente a un trabajo en equipo pues súper nutritivo, que nos permite crecer a todos, que nos permite conocer. Catastralmente hay mucho trabajo, demasiado, ¿cierto? Antioquia de pronto tiene mucho que hacer, pero créame que en departamentos donde el conflicto armado ha sido constante, hay una gran oportunidad, y una persona que maneje, por ejemplo, el tema catastral, el tema topográfico, el tema de los sistemas de información geográficos, en esos sectores, muchachos, que maneje teledetección, gente que maneje el tema demográfico, ¿cierto? Créame que tenemos, me incluyo, una gran oportunidad ahí para trabajar y para hacer un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, los escucho, sino para cerrar y concluir la sección del día de hoy. Bueno, muchachos, no siendo más, cancelo grabación.